Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Los Inquisidores Imperiales han sido todo un auténtico e interesante misterio en el canon de Star Wars desde que se nos reintrodujeron estos nuevos y oscuros personajes en la serie de Star Wars Rebels. Personas que un día fueron Jedi, traicionaron a la orden que pertenecieron y se convirtieron en oscuros sirvientes de los Sith. Sin duda, pues, es muy interesante la historia de cada uno de los Inquisidores en el canon, porque de ser caballeros sirvientes a la luz entrenados por casi 2 décadas entre los Jedi desde niños, decidieron dejar todo atrás por diferentes razones, ya sea miedo, decepción o incluso solo una promesa simplemente para sobrevivir tras la Orden 66. Y así, Masters, como el mero término de ser un inquisidor representa, ellos se convirtieron en buscadores, seres pues que extirpaban cualquier síntoma de herejía dentro del Imperio, y ante el nuevo orden dictatorial que estableció Palpatine, los Jedi pues eran justo una gran herejía que no debía existir en la galaxia. Y como seguramente sabemos, Masters, todos los inquisidores estaban bajo las órdenes de Darth Vader y él salvajemente los entrenó desde un inicio. Y ejemplos de sus historias hemos tenido muchas en el canon, tanto en los cómics de Lord de los Sith, la serie de Rebels o también el videojuego de Jedi Fallen Order, que nos presenta a mayor detalle a la novena y a la segunda hermana inquisidora. De hecho, Master, yo mismo, si lo recuerdan, hace unos días hice un video contando la historia de todos y cada uno de los inquisidores confirmados en el canon hasta el momento con lujo de detalle. Sin embargo, para mi mala fortuna, justo a los días que publiqué el video de los inquisidores, Star Wars de forma oficial reveló una nueva inquisidora que hasta el momento no conocíamos. Y con ello nos dio muchos más detalles sobre su historia. Y por eso pues hice este video, para complementar la historia de todos los inquisidores y para presentarles a la nueva cuarta hermana inquisidora. Y justamente esta nueva revelación de la saga se dio en la reciente serie de cómics El regreso al castillo de Darth Vader, escritos por Kevin Scott. Esta pues se dio particularmente en los números 4 y 5 de esta, de los cuales esta serie de cómics se liberaron como unas curiosas historias de terror con motivo del Halloween. Y como podemos ver en estos cómics, la cuarta hermana luce totalmente badass y su casco tiene una gran similitud con la de un mandaloriano, porque su visor en rojo tiene una forma de T muy similar a las armaduras de estos famosos guerreros acorazados. Y como podemos ver, ella usa el mismo uniforme oscuro de todos los inquisidores y hasta usa una capa. Y su traje también lleva los mismos distintivos del Imperio Galáctico, como también el resto de sus hermanos inquisidores portaban estos distintivos. Claro, sobre la historia pasada de esta mujer antes de convertirse en una sirviente de los Sith se sabe muy poco, pero está confirmado por fuentes oficiales que fue una Jedi y que también traicionó a los suyos con el ascenso del Imperio. Por el momento no le hemos visto su rostro, como también ha sucedido con la segunda hermana o el octavo hermano. Sin embargo, parece ser que por esas aletas que lleva en su casco a la altura de sus orejas, es probable que no sea de la raza humana por lo puntiagudas que son y porque parecen parte del diseño ergonómico del casco. Y con esto pues, Masters, la cuarta hermana se convierte oficialmente en la inquisidora número 12 revelada en el canon actual. Pero en esta escena, aquí en medio del castillo de Darth Vader, cuando la vemos sosteniendo lo que parece ser una espada, no se dejen engañar, Masters, porque esto propiamente no es un sable de luz, sino más bien un electrobáculo. Pero con esta escena de los cómics del regreso al castillo de Darth Vader, se nos da mucho más contexto de su historia cuando la vemos ahí en un cierto momento frente a Bane, el sirviente personal de Lord Vader, el cual justamente ya lo vimos antes en Rogue One, anunciándole ahí en su tanque de Bacta la llegada de Orson Krennic a su fortaleza. El caso es que este evento se da cuando ya existía una alianza rebelde parcialmente construida, ya que un teniente rebelde de nombre Tom Hoth estaba siendo torturado en aquellos momentos por Bane. Así que por un lado se nos dice que estamos situados aproximadamente entre 10 a 15 años después de la venganza de los Sith, muy probablemente en la misma línea del tiempo de la serie de Rebels. Pero esta historia continúa justo ahí en el castillo en Mustafar cuando Vader torturaba a aquel teniente rebelde y estaba aquí a punto de asesinarlo. Y en ese momento es cuando se aparecería esta cuarta inquisidora para tener una confrontación verbal con Bane. El sirviente, claro, se sorprendería que hubiera una inquisidora ahí en el castillo de Darth Vader en Mustafar, pero ella le diría que tenía órdenes de transportar al prisionero hasta Coruscant, donde precisamente estaba la sede del Inquisitorius, y estas órdenes venían del mismísimo emperador. Así que en tono amenazante, la cuarta le dice a Bane que el prisionero vendría con ella, pero él aquí se niega diciéndole que ella no tenía ninguna autoridad aquí en Mustafar. Lo importante es que aquí vemos una curiosa rivalidad, ya que ella ataca con su electrobáculo a Bane y él hace lo mismo con una kazanga.
Pero entonces aquí la hermana le dice que ella es un miembro de la élite del emperador y por consiguiente ella tiene la autoridad en todos lados. Y Vanee pues simplemente le contesta que ese era el dominio exclusivo de Lord Vader. Y entonces aquí la inquisidora, curiosamente, a pesar de tener encendida el arma, termina por golpear a Vanee con ella apagada y se burla de él diciendo que si acaso debería estar impresionada con sus habilidades. Pero justamente al tenerlo en el suelo, Vanee le cuenta una historia sobre un viejo dignatario imperial que vino a Mustafar con la misma soberbia, llegando para reclamarle algo al mismísimo Darth Vader. Y aquí, claro, el sirviente cuenta toda una larga historia que no es propiamente el objetivo de lo que nos atañe, Masters. Pero al terminar de contarla y cuando las cosas estaban más calmadas entre los dos, Vanee se daría cuenta de algo mientras la cuarta hermana se disponía a llevarse al rebelde capturado. Ya que Vanee conocía muy bien las formas oscuras de Lord Vader y sus inquisidores, y sabía que en ese lugar ser un mero lacayo del emperador no era algo suficiente, porque entre las paredes del castillo en Mustafar había que ganarse el respeto de todos los demás. Y en ese momento Vanee atacaría a la inquisidora por la espalda, empujándola contra el rayo que sostenía al teniente. Y así pues se revelaría qué era lo que estaba pasando ahí cuando veríamos a la supuesta cuarta hermana inquisidora sin su máscara. Entonces una humana desde el suelo le preguntaría a Vanee que cómo sabía que ella no era la cuarta hermana. Pero el sirviente de Vader le contestaría que había sido particularmente porque ella era un inquisidor sin su típico sable de luz. Todo lo que había visto antes y su interés por el rebelde, sumado al hecho de que no tenía un sable de luz, había hecho que Vanee descubriera que la comandante Lina Graff de la inteligencia rebelde hubiera suplantado a la cuarta hermana robando su armadura para rescatar a Tom Hoth. Aquí, pues, al ser descubierta, Vanee y Lina Graff se enfrentarían con sus armas. Sin embargo, hay algo muy importante en todo esto, Masters. La rebelde Lina Graff logró en esta época de alrededor de unos 4 o 5 años antes del Star Wars original, robar precisamente la armadura de la cuarta hermana inquisidora y así hacerse pasar por ella usando solo un electrobáculo en lugar de los típicos sables dobles que tenían todos los inquisidores. Esto es importante porque nos habla que la alianza rebelde, de una forma hasta el momento desconocida, logró muy probablemente capturar a la cuarta hermana y con ello, gracias a las labores de inteligencia, adentrarse hasta el castillo de Lord Vader. Incluso pues el mero hecho de mostrarnos esta armadura en este cómic nos habla de que ya para este tiempo es muy probable que la cuarta inquisidora estuviese muerta. No nos olvidemos que Lord Maul tenía el sable de un inquisidor que había asesinado. Y también, claro, Ahsoka Tano, que era otra famosa asesina de inquisidores, era precisamente la jefa de toda la inteligencia rebelde en este tiempo. Así que es muy interesante que sepamos que la cuarta hermana fue suplantada por una rebelde de la cual no sabíamos mucho. Y esto al mismo tiempo también entre líneas deja algo mal parada a esa cuarta inquisidora de rostro desconocido, Masters. Porque el mero hecho de que le hayan robado su uniforme y su armadura para hacerse pasar por ella una persona que no era una usuaria en la fuerza, bueno, pues nos habla de que quizás no era tan fuerte como lo imaginamos. Y esto muy a pesar de que esta inquisidora dominaba el lado oscuro. Quizás tuvo una muerte un tanto absurda, como las que antes conocimos como la del sexto hermano explotando sus sables rojos, o peor aún la del octavo hermano, el cual murió utilizando su técnica de hacer girar su sable como para volar. Pero bueno, el caso es que los rebeldes consiguieron suplantar a esta inquisidora y Lina Graff, al combatir contra Vanee por unos segundos, complicaría las cosas hasta tomar la ventaja. Pero a la par, el teniente Thom se liberaría y podría crear una distracción para detener a Vanee por unos segundos, cegarlo y así darle el tiempo perfecto a Lina y a Thom para salir de ahí en una nave imperial robada. Y al final de toda esta historia, Masters, a pesar de que Vanee supo desde el principio por sus raras formas y por todo lo anterior que la cuarta hermana no era propiamente ella, no pudo hacer nada más para detener a los rebeldes. Y así pues, este sirviente tendría que darle explicaciones al dueño de aquel lugar, el mismísimo Lord Vader. Y así, por su enorme falla y por haber dejado que los rebeldes se metieran hasta su castillo suplantando a un inquisidor, Vanee sería cruelmente torturado por Lord Vader con electrochoques. Algo donde Darth Vader de nuevo nos demostraría su trastornada psique al disfrutar aquella oscura tortura. De hecho, justo esta última escena, Masters, nos prueba la brutalidad de Vader hacia sus sirvientes, como también lo eran todos los inquisidores, ya que hemos tenido terribles momentos que nos demuestran por qué todos ellos le temían, recibiendo castigos como desmembramientos o hasta la muerte si ellos rompían las reglas básicas que tenía el Lord de los Sith. Algo que también nos prueba por qué el gran hermano inquisidor prefirió suicidarse en esta misma época que contarle su gran falla a Lord Vader buscando rebeldes. Así que también esto nos habla del terrible destino que podría
podría augurarle a esta cuarta hermana, pero lo más probable pues es que no esté viva, aunque habrá que esperar en el futuro del canon a ver qué más se nos revela sobre su historia. Y claro, Masters, con todo esto, al menos ya se nos completa casi la lista de los inquisidores por orden, ya que de los 10 primeros hermanos que conocemos, el único del cual no se ha revelado nada es el tercer hermano o hermana inquisidora. Así que de una u otra forma, todo esto nos complementa más la historia de estos Jedi caídos que decidieron servir a los Sith traicionando sus propios principios hasta convertirse en inquisidores. Pero si también, Master, te interesa conocer esa aventura, donde explicamos la historia del resto de todos los hermanos inquisidores que hasta el momento han existido en el canon, ese video te lo dejaré aquí en las pantallas finales, así como más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.